población sobreviviente que lo único que tiene que velar es por comer hoy y por salir vivo hoy de las calles. Los demás temas están desdibujados, cuando realmente todos en nuestras familias tenemos jóvenes, tenemos niños que están, digamos, participando del proceso educativo, que no está respondiendo con calidad, que no está respondiendo a la juventud con cobertura, que está excluyendo tristemente, sobre todo en área rural, en área indígena, pero de una forma brutal, que está excluyendo con el tema de acceso a la información, de acceso a la tecnología, de una educación con dignidad. Está excluyendo en materia de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, los niños indígenas que merecen y tienen como derecho humano el recibir una educación con pertinencia, con respeto a su dignidad cultural, no únicamente en materia lingüística, pero sí en materia cultural, de expresión, de pensamiento, de corazón. O sea, es un sistema que excluye no únicamente a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, por supuesto. Entonces lo que tenemos es lo que tenemos. El país con el mayor índice de deserción escolar, el país con mayor índice de repitencia escolar, el país con la exclusión más grande en materia educativa, sobre todo para la juventud. Vemos cuántos jóvenes indígenas tienen acceso, no llegan ni al 19% de jóvenes indígenas en básico. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sistema educativo? Obviamente lo que nosotros podemos ver acá, deducir, licenciada, es el hecho de que no hay una política de Estado para solucionar este problema. Nosotros tuvimos acá un presidente que se le llamó el presidente de la educación, el doctor Juan José Arévalo en algún momento, pero definitivamente el hecho de la pobre inversión que hay en educación, nosotros si nos comparamos aún con países centroamericanos, por ejemplo Costa Rica, tiene un 6.3% de su Producto Interno Bruto hacia la educación. Nicaragua, un 4.7%, y nosotros, Guatemala, un 2.8%. También es importante señalar de que Costa Rica, su proceso educativo, esa decisión de ir hacia la educación como una solución, lleva más de 100 años. En Guatemala, como usted bien lo dice, ahorita estamos nosotros viendo de cambiar un sistema. Obviamente los rezagos en Guatemala son enormes en el área de la nutrición, en el área del acceso a la oportunidad. Es decir, tenemos una cantidad muy grande de problemas, pero como que tenemos que definir políticas de Estado que no importa el gobierno que esté de turno, esas políticas sean permanentes. En los acuerdos de paz ya se mencionaba inversiones en educación, en salud, relacionadas con el Producto Interno Bruto, las cuales nunca se han cumplido. Entonces, por lo tanto, resulta en estos grandes rezagos que usted está mencionando. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que la vamos a poner en la pantalla aquí para que lo pueda ver nuestra audiencia. Y esta frase es de un educador, columnista, periodista, político mexicano, Ignacio Ramírez. Y esta frase a mí me impresionó muchísimo porque dice: el crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria. Para mí verdaderamente este es un mensaje doloroso, es un mensaje verdaderamente que debería de tocarnos la conciencia de todos los guatemaltecos, la conciencia a los que legislan, la conciencia a los que aprueban los presupuestos, en ese caso el Congreso de la República, de los que planifican el presupuesto. Porque mientras no cambiemos nosotros verdaderamente la dirección de este país hacia un país que quiere educar a sus niños, que quiere velar por el futuro de ellos, no vamos a salir adelante. Imagínense que aquí tenemos tantas desigualdades, ¿verdad? Las áreas urbanas tienen esto, las rurales tienen menos todavía. Entonces yo creo que aquí está el problema. Usted misma mencionaba en una entrevista en la cual usted me decía que según la inversión en educación es la calidad de la misma que recibimos. La calidad y la cobertura. Y la cobertura. Porque, bueno, sí, mire, es un tema trágico, sin duda alguna. Lo que usted dice es importante. Este tipo de espacios tienen que ser fundamentales para abrir conciencias, para incentivar a la gente a fomentar el pensamiento crítico, serio, sobre el tema educativo. O sea, no conformarnos únicamente con que el niño cierre la puerta y vaya a una escuela, sino saber, investigar qué es lo que está pasando dentro de esa escuela, qué calidad, qué es lo que le estamos ofreciendo nosotros a la juventud, a no ser que sea un programa político.
A no ser que nosotros seamos como Estado tan racista que permita, o sea, esa probabilidad sistemática que permite que unos vivan menos y peor que otros, y que garantice que la educación sea menos y peor en área rural, para capacitar únicamente mano de obra barata, jóvenes para la maquila, jóvenes para el mercado informal o, tristemente, para la violencia. ¿Es eso nosotros? ¿Es nuestro proyecto político realmente? ¿Es ese? Porque si nosotros tenemos a la juventud en más alto riesgo fuera de la educación, lo que estamos haciendo es fomentar más violencia, fomentar realmente la exclusión de esta misma juventud que se está formando pues en la calle, que no tiene un proyecto de vida a través de la educación, sino encuentra su proyecto de vida fuera de la educación. ¿Es eso lo que queremos nosotros, convertir a Guatemala en la maquila más grande de América Latina? Bueno, ese es el programa político, pues queremos saberlo abiertamente. De otra forma, no nos podemos seguir engañando. Guatemala es un país que tiene fuera a su juventud, fuera del sistema educativo, y no sé si es un proyecto político o no, pero creo que es algo que nosotros como ciudadanos debemos demandar, debemos transformar, debemos incidir. Nuestra voz tiene que ser muy fuerte, debemos unirnos como guatemaltecos para exigir que la educación llegue con pertinencia, con respeto y con calidad a todos los rincones de Guatemala. Invertir más en educación es una obligación del Estado, es una obligación también de los diferentes aparatos políticos. El tema del Congreso es importante. No podemos nosotros como ciudadanos pensar en una planificación a largo plazo si no sabemos con cuánto dinero vamos a contar. Si nosotros tenemos hace 3 años un presupuesto del 3.2 y ahora tenemos un 2.8, o sea, ¿cómo planificar? Se hace imposible ver a largo plazo. Y pensemos que la educación es el único proyecto de nación que tiene como elemento fundamental la continuidad. O sea, nosotros no podemos burlar a un niño en sexto primaria y decirle, usted como es indígena se queda hasta sexto. Y los de la capital que pueden pagarlo, ellos siguen a la universidad. O sea, no tenemos ese derecho como guatemaltecos y como país. Bueno, y recuérdese que obviamente el acceso a la universidad en Guatemala ha sido siempre una enorme y mayoritaria minoría. Es decir, son demasiados pocos los que hemos tenido la oportunidad de acceder a la universidad. Creo que no llega ni al 3%. No llega ni al 3%. La Universidad Nacional con problemas de presupuesto. Obviamente ha habido un crecimiento de universidades privadas, pero esto también, por otro lado, limita el acceso porque son caras y la gente no puede acceder a ellas. Hay un compromiso a nivel de gobierno, a nivel de Estado, de que demos educación gratuita, como lo establece la Constitución política, pero educación de calidad. No simplemente cobertura, sino que de calidad. Yo me recuerdo un experimento político que ha sido exitoso en América Latina y en el mundo, y es Chile. En Chile los gobiernos de la concertación, que fueron 4 gobiernos de la concertación hasta el último de la presidenta Bachelet, y en ese fue escalonado, ir hacia la cobertura, aumentar la cobertura y luego seguir a aumentar la calidad, para que sea cobertura con calidad. Obviamente, sin eso hay desigualdad. ¿Cuál es el proyecto? Es que eso lo convierte en un proyecto de nación. Pero aquí no hay. Aquí no existe ese proyecto. Entonces nosotros tenemos que cada ministro que llega o ministra que llega asume su propia reforma educativa, elimina los esfuerzos que existen y realmente monta su propia reforma con nuevos recursos, con nuevas iniciativas que tardan 1 año y medio en arrancar, en sustituir lo que se eliminó. De una forma muchas veces, o mejor o peor, el tema no es ese, el tema es que no tenemos un proyecto que garantice continuidad en calidad. Continuidad, por ejemplo, ahora surge, a mí me llamó muchísimo la atención, el tema de educación intercultural bilingüe. Nuevamente se presenta públicamente ante medios de comunicación como una gran novedad el tema del lanzamiento de la educación intercultural bilingüe. Por enésima vez, o sea, tenemos un viceministerio de educación bilingüe, intercultural bilingüe, que está activo, que no tiene poder político, que no tiene poder económico, pero que existe. Tenemos nosotros la DIGEBI, tenemos nosotros esfuerzos de catedráticos, maestros formados en educación intercultural bilingüe, pero relanzamos de cero nuevamente el proyecto, porque se vuelve en una voz políticamente correcta. Cuando nosotros sabemos que el Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe hasta hace un mes, llevaba
el 4% de ejecución de su presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No cuadra el número con el billete, como dice el dicho. Nosotros exigimos como guatemaltecos, y esa es nuestra voz positiva, como usted lo plantea, en involucrarnos más, en exigir pacíficamente más, porque creemos que a través de la educación es donde vamos a tener mejor ciudadanía y mejor posibilidades de desarrollo. Eso se dice aquí y en cualquier lado del mundo.